Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba un cordial saludo como siempre de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí fieles al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Una de las muchas consultas que nos llega constantemente a la Consejería Pastoral del Ministerio Tinajas es la pregunta de si Dios en la actualidad bendice, prospera y cumple las promesas que hay en la palabra de Dios. La gente nos pregunta si tiene sentido orar intensamente, pedir, reclamar promesas, declarar, decretar, congregarse y hacer obras buenas para ser bendecidos y prosperados por Dios, tal como les han enseñado en sus iglesias en el día de hoy. Y quizás, muy probablemente, usted sea también una de esas personas que se pregunten lo mismo. Si Dios bendice, si Dios prospera y si Dios cumple sus promesas en el día de hoy. Y aunque la respuesta a esas preguntas es un rotundo no, en el mensaje de hoy responderemos con detalle por qué Dios hoy no bendice, ni prospera, ni cumple sus promesas del Antiguo Testamento, ni hace milagros. Notamos en las cartas y en las consultas que llegan al ministerio que la gente está frustrada, la gente está cansada de hacer y hacer, pedir y pedir por algo, orar y no pasar nada en su vida, seguir pobres, mendigos, necesitados, enfermos, con problemas y no recibir ninguna contestación de promesas tomadas con fe intensa, ni recibir bendición, ni recibir prosperidad material de parte de Dios. Entonces nos preguntan, ¿qué está pasando, pastor? La gente ve que el único que prospera es el pastor de turno, su familia y sus hijos, exactamente igual que sucede con los políticos. El resto vive en frustración y miseria, a tal punto que muchos nos han escrito diciendo que esa frustración les ha llevado a la amargura con Dios, les ha llevado a pensar incluso en el suicidio, y esa frustración de no cumplirse las promesas de Dios les ha llevado a abandonar la iglesia donde estaban, porque no se cumple lo que les prometían en las iglesias. Entonces, ¿qué subyace debajo de toda esta realidad y este planteamiento que nos escriben constantemente? ¿Qué hay debajo? ¿Cuál es la verdad del tema? Bueno, precisamente hoy tocaremos el tema para dar claridad con respuesta bíblica, haciendo un análisis expositivo y detallado en varios puntos, como es nuestra costumbre, para su mejor comprensión del tema, y si algo no queda claro, entonces escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Bien, como habíamos dicho, vamos a analizar el tema de hoy en varios puntos. Punto número 1. Este punto es importante, muy importante, estimado oyente. Es el principal punto de hoy y los demás puntos que veremos son complementarios. Así que le rogamos que preste atención a lo siguiente, porque este es el punto teológico capital donde nos extenderemos un poco para que quede bien claro el tema de hoy. Escuche bien esto, estimado oyente. Dios hizo con Israel y los judíos un pacto condicional, pero con la iglesia Dios hizo un pacto incondicional. Se lo repito, Dios con Israel hizo un pacto condicional, pero con la iglesia Dios hizo un pacto incondicional. Cuando decimos que Dios hizo un pacto condicional con Israel, eso significa que cuando Israel era obediente y fiel a Dios, Dios le prosperaba en todo, Dios cumplía sus promesas. Pero cuando Israel era desobediente, Dios le enviaba desgracia y no cumplía sus promesas. Eso se llama pacto condicional. Si obedeces y haces todo lo que te mando, yo te bendeciré en la tierra. Eso lo podemos ver muy claro, por ejemplo, en Levítico capítulo 26, verso 3 en adelante, donde usted puede leer allí una frase clave del pacto condicional para que Israel recibiera prosperidad material y bendiciones. En el versículo 3 hay una triple frase que dice: Si andas según mis leyes, si obedeces mis mandamientos y si los pones en práctica.
con esta triple condición, si Israel la cumplía, entonces Dios los bendecía abundantemente de forma material en todo. Pero, si usted sigue leyendo el capítulo 26 de Levítico en el verso 14, usted verá todo lo contrario. El verso 14 y 15 dice: Pero si no obedeces, si no pones por práctica mis mandamientos, despreciando mis decretos, violando mi pacto hecho con vosotros, entonces vendrán todas estas desgracias y maldiciones sobre ti. Y entonces, desde el versículo 16 en adelante, hay una enorme lista de maldiciones que estremece. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente, clarísimo. El pacto es condicional con Israel, y la condición de bendecirle era que Israel obedeciera en todo. Si Israel cumplía, Dios bendecía, pero si Israel no cumplía, Dios le maldecía. Y esta misma idea de Levítico capítulo 16 la tiene usted repetida también en el famoso, muy famoso capítulo 28 de Deuteronomio, que les encanta predicarlo a los pastores lobos de la prosperidad. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, repite la misma idea de Levítico capítulo 26 y dice: Si obedeces diligentemente mis estatutos, entonces te alcanzarán todas estas bendiciones. Y entonces luego se relata una lista enorme de bendiciones. Pero. Nuevamente, en el verso 15 de ese capítulo 28 dice: Pero si no obedeces mi voz ni mis mandamientos, entonces te alcanzarán todas las maldiciones que vienen a continuación. Y entonces ahí hay otra lista impresionante que llega hasta el versículo 68, una lista de maldiciones que tan solo de leerla asusta. Y en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1, está la conclusión. Dios habla de su pacto y dice: Estas son las palabras que Yahvé mandó a Moisés pactar con los hijos de Israel. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente, ahí lo tiene claro. Esos pasajes de Deuteronomio capítulo 28 son para la nación de Israel en un pacto condicional. No son pasajes para la iglesia. Ahí no dice iglesia. De hecho, la iglesia aún no existía. Por lo tanto, no puede ser para la iglesia, porque ese pacto y esos versículos de Deuteronomio capítulo 28 que los pastores falsos le aplican a usted, no son para usted, porque usted no es judío ni es Israel. Y esos pasajes están caducados, ya no sirven. Así que cuando un falso pastor mentiroso embustero le dice a los de su iglesia, a todo ese grupo de religiosos esclavos ignorantes inconversos, que este pasaje debe tomarlo por fe para usted, le está engañando, porque esas promesas de bendición están caducadas, no son para la iglesia y ni siquiera están vigentes hoy para Israel. ¿Se da cuenta del engaño de este tema? ¿Entiende lo que estamos diciendo, estimado oyente? Bien, habiendo dicho esta primera parte dentro del punto número 1, tenemos ahora la otra parte que decíamos al inicio, la parte de explicar lo del pacto incondicional con la iglesia. Pacto incondicional, escuche bien, significa que, aunque un convertido, aunque un cristiano verdadero de una iglesia verdadera, aunque un creyente sea fiel, santo, súper obediente, muy servicial, que ama al Señor con todo su ser, que ora intensamente siempre, que ayuda a los demás, que es abnegado, estudioso, que va todos los días incluso a la iglesia y es obediente a Dios en todo lo que puede, sin embargo, eso no implica, no garantiza que Dios lo bendiga, porque Dios ha establecido con los gentiles, con el creyente verdadero y con la iglesia en el Nuevo Testamento, que Dios no lo prosperará en la tierra, sino que lo probará en la tierra y lo prosperará en la eternidad. Eso es lo que dice y promete el nuevo pacto. ¿Ha entendido esto, estimado oyente? A Israel, Dios en el antiguo pacto le había prometido que lo premiaría en la tierra. Pero a la iglesia, en el nuevo pacto, Dios le promete que la premiará en la eternidad, no en la tierra. Se lo repito. A Israel, Dios en el antiguo pacto le había prometido que lo premiaría en la tierra. Pero a la iglesia, en el nuevo pacto, Dios le promete que la premiaría en la eternidad, no en la tierra. Esa es la diferencia y el enfoque correcto que los lobos no le enseñan a usted.
Por lo tanto, no se frustre si usted no prospera, estimado oyente, porque su pobreza, su enfermedad, sus dolencias, las injusticias, sus circunstancias duras, todo eso, Dios lo usa para llamar su atención para que usted se convierta. Y si usted ya se ha convertido por medio del Evangelio, esas circunstancias duras son para probarle, para prepararle y para premiarle en el reino de los cielos, no aquí, en el reino de la tierra. Eso es lo que no comprenden los falsos pastores de la prosperidad y a la gente tampoco le gusta escuchar, porque el reino de estos pastores es de este mundo, cuando Jesús dijo que su reino y nuestro reino no es de este mundo. Por eso las iglesias de la prosperidad tienen miles de adeptos cada semana, porque van en busca del dinero y la prosperidad. Les gusta oír la motivación, la emoción y que les hablen de la avaricia del dinero. No hay que buscar la prosperidad ni la felicidad, sino buscar la conversión, si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, o buscar la fidelidad, si usted se ha convertido por medio del Evangelio, para recibir un día el premio en el otro reino, en el reino material de los cielos. Lo único que Dios promete en el Nuevo Testamento, escúchelo bien, lo único que Dios promete al inconverso es el perdón de los pecados y salvarle de la merecida condenación eterna. Estas son las dos únicas promesas que Dios da en el Nuevo Testamento al perdido. Y al convertido, lo único que le promete para esta vida son pruebas y tribulaciones. ¿Se da cuenta de la diferencia de nuestra presentación y enfoque del tema respecto a lo que enseñan los pastores y lobos del día de hoy? Los pastores que enseñan a confiar en las promesas del Antiguo Testamento engañan a toda la gente con la esperanza de prosperidad en la tierra si toman las promesas del Antiguo Testamento. Pero el antiguo pacto está caducado, está fuera de servicio, está inutilizado, está abrogado. Y por otro lado, el pacto incondicional hecho con la Iglesia dice que, aunque usted sea fiel, obediente, súper santo y súper espiritual, como dijimos antes, eso no le garantiza que usted sea rico, próspero, con éxito y con bendiciones. Al contrario, al cristiano le espera la promesa de tribulaciones. ¿Qué le parece? Por estas dos cosas, primero por la caducidad del antiguo pacto y segundo porque el nuevo pacto no promete prosperidad sino tribulaciones, por ambas cosas usted está persiguiendo el aire si pretende conseguir la prosperidad por medio de la palabra de Dios. No estamos en la tierra para prosperar y tener éxito, sino para convertirnos, luego evangelizar y prepararnos para el reino. Pero como decía Isaías, Señor, ¿quién cree este mensaje? Hechos capítulo 14, versículo 22, confirma nuestra tesis teológica de hoy, que estamos bajo el pacto incondicional. El texto dice, el convertido es necesario que pase por muchas tribulaciones antes de entrar al reino. ¿Y por qué tantas tribulaciones? Pues como le decía, estimado oyente, las tribulaciones son la forma de madurar y preparar al convertido para que un día administre con esa madurez las cosas del reino y a la vez usted reciba premio en el reino por haber sido fiel en las tribulaciones de la tierra. Sin tribulaciones, sin pruebas, sin sufrimiento, no hay premio. Efesios capítulo 3, versículo 13 dice Pablo que las tribulaciones del convertido son nuestra gloria. ¿Gloria dónde? ¿Aquí? No. Aquí no hay ninguna gloria en las tribulaciones, estimado oyente, sino que las tribulaciones o pruebas producen gloria en la eternidad, si las pasamos con fidelidad. Como el mismo Pablo dice también en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Estas tribulaciones producirán un eterno peso de gloria. Ve, ahí tiene nuestra tesis sobre el pacto incondicional, es decir, aunque uno sea fiel en la tierra como convertido, como cristiano, eso no significa que uno reciba bendiciones y prosperidad. Esas bendiciones y prosperidad serán dadas en la gloria, no en la tierra, como prometen los falsos pastores de hoy. Aquí obedecemos y padecemos, y en la gloria somos glorificados, premiados y prosperados. Pero los lobos no le enseñan esto,
y le engañen a usted haciéndole creer que, si usted es fiel, que si usted reclama promesas a Dios del Antiguo Testamento, Dios le tiene que bendecir, porque Dios cumple sus pactos, dicen. Dios es un Dios de pactos y no puede mentir. Y si Dios no lo bendice, es porque usted no ora con fe, hermano. Pero eso es falso. F de falso. Reciba esta enseñanza, estimado oyente, y márchese de esas iglesias engañosas de la prosperidad. Iglesias frustrantes que le sacan tiempo y dinero a usted. Usted nunca prosperará de parte de Dios en esas iglesias. Solo prosperan los pastores y sus acólitos, gracias a la ignorancia de la gente, a su dinero y a su ingenuidad. Y por qué no decirlo, también prosperan por causa de la avaricia de la gente que va ahí a buscar cosas, en lugar de buscar a Dios para el perdón de los pecados, como dijimos en el mensaje de la semana pasada. Abra los ojos, estimado oyente. Dios dice que aunque seamos fieles, no nos debe extrañar el fuego de la prueba, como dice 1 de Pedro a los creyentes en el capítulo 4, versículos 12 y 13. No se extrañen del fuego de las pruebas como si fuera algo malo, sino al contrario, regocíjense en ellas para el día de la revelación de Cristo, el cual las premiará. ¿Ve? Ahí lo tiene nuevamente. Por todos lados, en todo el Nuevo Testamento, lo que se promete no es prosperidad para el cristiano, sino pruebas y tribulaciones. Eso es lo que Dios le promete a su iglesia en el Nuevo Testamento. Dios no promete al convertido en el nuevo pacto ni prosperidad ni bendiciones. No hay un versículo que diga en el Nuevo Testamento que usted prosperará, que será quitado de los problemas y tendrá bendiciones y éxito. No hay nada en el Nuevo Testamento que prometa eso. Solo se promete el perdón de los pecados, la cruz y tribulaciones en la tierra, y el premio en la eternidad. Solo eso se promete. Las promesas del Antiguo Testamento eran solo para Israel. Ahora, escuche bien la estrategia de todo lobo pastor de la prosperidad. Escuche bien. Como en el Nuevo Testamento, los lobos impostores de la casta pastoral y sacerdotal no tienen ninguna promesa de prosperidad para el creyente, sino más bien infinidad de pasajes de pruebas, tribulaciones y dolores, entonces la estrategia del lobo es tomar pasajes del Antiguo Testamento para despertar en usted una falsa esperanza que nunca llegará, porque todas esas promesas tomadas del Antiguo Testamento, todas están abrogadas. O sea, le están mintiendo, estimado oyente. Así que no sea bobo por causa del lobo. Abra su ojo y no tenga la mente de un piojo. No estamos bajo las características ni promesas del pacto condicional antiguo testamentario mosaico, sino que estamos bajo las características del pacto incondicional del Nuevo Testamento que dice: aunque seas fiel, nada te librará de la prueba y sufrimiento en este mundo. Y si no, que se lo pregunten a Pablo con todas sus tribulaciones por causa de su conversión. Pablo es el modelo de cristiano. Mire la vida de Pablo a ver si fue próspera. Si usted está confiando en las promesas del antiguo pacto, usted está esperando algo que nunca va a suceder. Usted está engañado y usted acabará frustrado. Es más, usted, si toma las promesas del Antiguo Testamento que le dan esos lobos, usted está pecando, porque Dios dice: esas promesas no son para ti, están abrogadas y eran solo para Israel. Ahora, escuche muy bien esto siguiente, estimado oyente. En el pacto condicional con Israel, Dios quería preparar un pueblo para la venida del Mesías. Por eso lo protegía y lo prosperaba. Pero con el pacto incondicional a la iglesia, Dios quiere preparar a un pueblo por medio de las tribulaciones para el futuro reino del Mesías. ¿Puede ver la diferencia? Se lo repito. En el pacto condicional con Israel, Dios quería preparar un pueblo para la venida del Mesías. Pero con el pacto incondicional a la iglesia, Dios quiere preparar un pueblo por medio de las tribulaciones para el futuro reino del Mesías. Esa es la realidad. Hay que comprender estas cosas así, estimado oyente. Pero si su pastor no le enseña así, es un mal pastor. Es más, no es pastor, es un impostor. Así que márchese de ahí, estimado oyente, para no hacerse cómplice ante Dios de lo que enseñan en esos lugares malos. Y lo de marcharse de su iglesia no lo digo yo, no, sino que lo dice el Nuevo Testamento.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice: Sal de en medio de ellos y apártate de ahí, dice el Señor. No toques lo inmundo. Ve, esos lugares religiosos son inmundos, aunque parecen santos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: Sal de ahí, pueblo mío, para que no seas cómplice de sus pecados, ni recibas parte de sus castigos. Ve, ahí lo tiene. Hay que salir de los lugares malos. Bien, habiendo explicado con detalle el primer punto, el más importante, pasemos ahora al segundo punto del tema de hoy. Ya hemos dicho antes que los falsos pastores de la prosperidad le aplican a la iglesia las promesas del pacto condicional dado a Israel y a los judíos, siendo que nosotros no somos judíos ni Israel. Bien, esta es la estrategia falsa de los pastores. Esto está claro. Por lo tanto, cada vez que un pastor le toma una promesa del Antiguo Testamento y le dice que es para usted, y que usted tome esa promesa por la fe, le está mintiendo. Nunca funcionarán. Por ejemplo, lo que ya hemos dicho antes, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14, donde ahí todos son bendiciones, pero sin embargo no son para nosotros. O pasajes como el famoso y desgastado Josué capítulo 1, versículo 3, versículo 8 y versículo 9. Todos esos pasajes eran solo para Josué, no para usted. Usted no es Josué ni judío. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14 dice: Si guardas mis sábados, entonces te haré subir triunfante a las alturas de la tierra y te daré la heredad. Así dice Yahvé. Esto es lo que toma un necio adventista para sí, pero el sábado está abrogado. No hay que cumplirlo, ya lo cumplió y guardó Cristo. Ahora todos los días son santos, no solo el sábado. Ese pasaje de Isaías está caducado. No hay que guardar el sábado. Es más, guardar el sábado es pecado. Isaías capítulo 45, versículo 14 dice: Te daré la riqueza de Egipto, y pasarán a ser tuyas, y ante ti se postrarán tus enemigos. Pero esto es solo para Israel, no para la iglesia, así que no se ilusione con este pasaje. Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3 dice: Yo marcharé delante de ti, derribaré las puertas de bronce que no se abren, y te daré las riquezas escondidas para que sepas que yo soy Yahvé tu Dios. Y entonces usted ora y ora con este pasaje, pero las puertas de bronce de su vida son eso, son de bronce y cerradas, nunca se abren las puertas. Entonces usted entra en frustración. Y si acaso se abre alguna puerta, si acaso, el que se las abre es el diablo, porque si usted está en una iglesia de estas que toman promesas del Antiguo Testamento, usted es un perdido. Por lo tanto, Dios no le va a prosperar por ser perdido y porque le estaría engañando si le contestara. El que le responde es el diablo. Y así podríamos seguir y seguir con 100 pasajes más y promesas del Antiguo Testamento dadas solo a Israel, no a la iglesia, pero que se las aplican los lobos pastores del día de hoy a usted, para que las tome por fe. Y aunque le digan que es la palabra de Dios, escuche bien, aunque le digan que es la palabra de Dios, eso no implica que esté vigente, ni que sea para usted. No toda la palabra de Dios es para usted, estimado oyente. No toda la palabra de Dios está vigente. No toda la palabra de Dios es para nosotros. No es para los cristianos toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, los pactos de Dios, también caducan. Cada pacto tiene su destinatario, su tiempo y su vigencia, y el antiguo pacto está caducado. Es ridículo tomar algo caducado, pero ahí está la estrategia del lobo, hacerle creer que usted puede tomar algo caducado para usted, pero no puede hacerlo. Es más, no funciona aunque usted tome esas promesas. Ahora, escuche el siguiente mini audio. Es solo una muestra de lo que estamos diciendo, pero hay miles de mensajes falsos como este que va a escuchar ahora. Escuche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:9. Este versículo nos habla del secreto del éxito, pero la Biblia me está diciendo que el secreto del éxito es la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, esta palabra, y ahora estaba recibiendo Josué como una instrucción para poder llevar a cabo la obra de conquista a la cual Dios lo estaba llamando. Cada uno de nosotros tiene proyectos importantes, tiene cosas importantes por hacer en la vida, y lo que más queremos es el respaldo de Dios, tener éxito en cada una de esas cosas que planteamos. Pues bien, el secreto está en la palabra, en meditar en ella cada día, día y noche, proclamarla, hablar de ella, enseñarla a nuestros hijos y considerarla para que se haga real en nuestras vidas. Ese es el verdadero secreto del éxito. Este hombre, este lobo, predica la mentira, y miles de predicadores, la casta pastoral y sacerdotal en todos los continentes, engañan a la gente con falsas promesas bíblicas como esta, tomando promesas caducas del Antiguo Testamento, que eran solo para Israel como parte del pacto condicional, pero que no son para nosotros, la Iglesia. Qué triste es todo esto, estimado oyente. Entremos ahora en el punto número 2 o segunda parte del mensaje. Las dificultades que Dios le manda a la gente en el día de hoy tienen un propósito espiritual, no material. Dios no está interesado en prosperar a la gente, estimado oyente. No. Sí, ha oído bien. He dicho que Dios no está interesado en prosperar a la gente. Lo he dicho bien claro. Dios está solo interesado en salvar a la gente. Aunque esto le pueda resultar a usted una barbaridad oírlo. Pero Dios solo le da vida y paciencia con lo mínimo necesario para que el hombre busque la salvación, no la prosperidad ni la buena vida ahora. Sin embargo, la gente se dedica a vivir la buena vida, a acumular, a prosperar para presumir, usando los talentos que Dios le dio para sí mismos. Las dificultades no son falta de fe ni maldición de Dios, estimada audiencia. No. Sino que las dificultades son una herramienta de Dios para llamar su atención. Así que, si usted está enfermo, sin trabajo o mil similares circunstancias duras, no es falta de fe, no es por no ayunar, no es por no diezmar más, no es por dejar de congregarse, no es por no hacer vigilias, no es por nada de eso. Dios muestra en el Nuevo Testamento que las necesidades y circunstancias duras sobre la gente son para un propósito espiritual. Para los inconversos, son para llamarles la atención sobre la fragilidad de la vida, el sinsentido de la vida, el asco de la vida y prepararse para la otra vida, y que se conviertan para no acabar en el infierno eterno, el mayor dolor de toda la vida. Y para los convertidos, por medio del Evangelio, las dificultades, las duras pruebas, las tribulaciones, los problemas, las enfermedades, etcétera, son para prepararlos para el reino eterno. Esos son los dos verdaderos propósitos de las necesidades, pruebas y tribulaciones en la vida, tanto para el perdido como para el convertido. Ahora, llegados al final de este mensaje, escuche bien, la única promesa que a usted le debe importar es la que el Señor da en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, donde Él promete el perdón de los pecados para entrar un día al reino de los cielos. Esa es la única promesa que debe preocuparle, estimado oyente, la única promesa. Así como Dios le dijo a Israel que le bendeciría en la tierra si obedecía sus condiciones, de la misma manera, estimado oyente, el Señor dice que usted obtendrá la bendición de entrar al reino material de los cielos si usted obedece dos condiciones para recibir la promesa de la gloria del reino en la prosperidad eterna. Así que, para que usted pueda acceder a la promesa del perdón de los pecados que da el nuevo pacto, y para poder tener acceso un día al reino material de los cielos como promete el nuevo pacto, para obtener estas promesas, usted debe obedecer dos requisitos, dos condiciones que están en el nuevo pacto en Marcos capítulo 1, versículo 15, como usted puede ver en pantalla.
Primer requisito del nuevo pacto. Usted debe presentarse humillado ante Dios y reconocer de forma concreta con su boca sus pecados cometidos en su vida desde su juventud hasta ahora. A la vez, usted debe abandonar todo pecado que esté cometiendo en el tiempo presente. Este es el verdadero arrepentimiento, el primer requisito para su salvación. El segundo requisito del nuevo pacto es el Evangelio. El Evangelio tiene 3 partes. Primera parte, usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus delitos cometidos en toda su vida. Segunda parte, usted debe razonar que la justicia divina que merecía usted recibir por sus pecados fue descargada sobre el Señor Jesús en la cruz, en lugar de ejecución de la justicia divina de sus pecados. Y la tercera parte la tiene en pantalla. Usted debe estirar su mano de fe y apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz por sus pecados y hacerla suya. Así que le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí en el secreto de ese lugar, de rodillas, si su salud se lo permite, descalzo en señal de reverencia y en sus palabras tal como le salgan, agárrese de esta maravillosa promesa del perdón de los pecados y la entrada al reino de los cielos, obedeciendo hoy estos 2 requisitos de Marcos 1:15. ¿La justicia caída sobre el Señor Jesús le salva o la justicia caída sobre el Señor Jesús le condena? Usted decide. Si usted toma esa justicia caída sobre el Señor Jesús y la hace suya, esa justicia será como un escudo ante la furia de la ira de Dios. Pero si usted no toma por la fe esa justicia caída sobre el Señor Jesús, o usted es indiferente, o la rechaza o la posterga, si Dios le quita la vida, entonces esa justicia divina caerá sobre usted y Dios le enviará a la cárcel eterna. Piénselo. Este es el verdadero método y mensaje de salvación, la mejor promesa de Dios en el tiempo presente. Compare el método que enseñamos en este ministerio con el método que le enseñan en su iglesia o usted ve por YouTube y verá la diferencia. En este ministerio no engañamos a la gente con falsas promesas de prosperidad. En este ministerio solo prometemos el perdón de los pecados para esta vida y la salvación de su alma para la eternidad. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Las promesas de Dios en sus pactos. Valore lo que le damos. Trabajamos para usted. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas, comentarios o consejería pastoral, si quiere, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. Y para hacer sus donaciones, hágalo por favor por PayPal. Y si no usa PayPal, escríbanos para indicarle otras opciones. Bien, el tiempo se nos ha ido. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.